Entonces, me parece bien, podemos conversar sobre la Podemos Virgencita. y podemos empezar a decir a qué se refiere esto de la Inmaculada Concepción. A ver, cuando nosotros hablamos de Inmaculada Concepción, nosotros hablamos de que, bueno, pues es concebida sin pecado original. O sea, normalmente todos, pues hemos sido concebidos con el pecado original y ese pecado original, pues, lógicamente lo perdemos en el momento del bautizo. Pero aquí hay algo particular de la Virgencita, pues que ella fue concebida sin pecado, sin el pecado original. Es como decir, sin esa mancha que todos tenemos. Y teniendo en cuenta de que esta concepción no fue virginal, porque María, la Virgen María, tuvo papá y tuvo mamá, padre y madre humanos, pero fue especial y única. Hay que tener en cuenta esto, un pequeño detalle que más virginal, pero sí, sí de un padre y de una madre. Bueno, y ahí nos podemos ir ingresando un poco en el tema de las revelaciones. Mire, ¿tú qué nos puedes decir sobre las revelaciones para estar un poquito claros? Porque hay un poco de temor, ¿no? En ver un poco de las revelaciones privadas. Entonces, mire, ahí nos... Bueno, eso de las revelaciones privadas tenemos que, dentro de la Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 67, se reconocen las revelaciones. Entonces aquí tenemos lo que es las revelaciones públicas y revelaciones privadas. Entonces las revelaciones públicas son las que eh, como su nombre mismo lo dice, se revela como que a un público amplio. Pero en cambio las revelaciones privadas pueden ser locuciones o visiones a ciertos fieles de Dios, a siervos de Dios. Y en este caso, uno de los principales que tenemos para hablar un poco de la vida oculta de Jesús, a la conocida María Valtorta, que es la que nos habla muchísimo de esto. Bien. Bueno, entonces, dime, siguen. Una pregunta. Una revelación privada, el creerla o no creerla, digamos que hablan de una revelación privada, yo no la creo, ¿me hace pecador? No, en realidad no te hace pecador. Eh, Ahí, como dice el catecismo, estás a tu libre disposición o voluntad de creer y no creer y no pasa nada. Y Ya, si yo dudara algo de la Biblia, siendo esta una revelación pública, eso sí me hace pecador. claro, eso sí. Por ejemplo, Correcto. nosotros tenemos el credo, ¿no? Y ahí tenemos nuestras verdades de fe, dogmas de fe, y si dudamos de lo que está en el credo, pues bueno, ahí sí Sí, caeríamos totalmente. en cierto pecado. Muy bien. Bueno, entonces, de lo que, en realidad lo que hacen las revelaciones es aportar, ¿sí? Las revelaciones aportan muchísimo a la revelación pública, a lo que está en las Sagradas Escrituras, se concatenan ahí un poco. Entonces, pienso que nos ayuda mucho incluso a interpretar mejor. Entonces, dentro de esto hay una mística que es muy reconocida, que es María Valtorta, ¿sí? Entonces, ella, pues, ha tenido una vida muy honorable, una vida muy bonita, inclinada a, a seguirle a nuestro amado Señor. Entonces, en ella se han revelado y ha tenido también una vida de sufrimientos, de padecimientos, eh, que, que en realidad, pues, podemos decir que data de que en sí podemos creer mucho en las cosas o en las revelaciones que ella ha escrito. Incluso hay sacerdotes sobre los escritos de ella. Y bueno, pues ella en este tema, pues ella habla un poquito de cómo fue el tema de la concepción de la Santísima Virgen María. Podemos hablar quiénes eran los papitos
de María. Mire, tú sabes cómo se llamaban los papitos de la Virgencita. Una lección para todos, a ver. Preguntémosles a nuestros amigos a ver qué escriben. Y ya, a ver, ¿cómo se llaman los padres, los papitos, se llamaban los papitos de la Virgencita? A ver si nos pueden ayudar. ¿Nadie nos escribe? Y ya estamos Creo viendo. Eso continúa. Ya, pues entonces, es justo también chúticas. Cada vez creo que nos vamos retrocediendo. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de la Virgencita. Vamos a retroceder, pero hasta ahí nos vamos a retroceder ya. Pues los papitos de unas personas muy, muy, muy entregadas a Dios, muy entregadas, pero pasaba algo con ellos, que no podían tener hijos. Entonces, ellos se inclinaron muchísimo a la oración y en las revelaciones de, de María Valtorta muestran o nos hacen ver el sufrimiento que ellos tenían por no poder tener hijos. Yo estoy deseoso de decir los nombres. ¿Alguien ya nos puso o nada? No. Bueno, voy a nombrar uno. Sí, ya Y... están poniendo. Entonces, pero ellos eran muy temerosos de Dios, muy entregados. Y voy a contar un pasaje que nos cuenta María Valtorta sobre el papá de la Virgencita, que él fue una vez al templo a hacer una ofrenda, a entregar una ofrenda. Y lógicamente, pues ahí en el templo, pues llegaban las ofrendas y los sumos sacerdotes, pues recibían las ofrendas y ellas las acomodaban en un cierto lugar. Pero pasa que a bueno, ya lo dije, Joaquín, el papá de la Virgencita, pues va a dejar esa ofrenda. Pero lamentablemente aquí los sumos sacerdotes, porque sabían que su esposa era estéril, deciden alejar esa ofrenda. La ofrenda que estaba en el templo la deciden alejar. Entonces se siente muy mal Joaquín, súper mal. Sale del templo mal, se va llorando y se va a internar en una montaña. Se va muy triste, sufrido por todo lo que pasaba. Y incluso en este momento se aleja de su esposa. ¿Quién es su esposa? Santana. Santa Ana. Entonces se aleja. Ana se pone muy triste. Ana también, o sea, se siente muy, muy mal. Y también pasa algunas cosas un poquito feas, pero aún así se mantienen en la oración. Cuenta María Valtorta que había un arbolito muy bonito y muy particular por afuera de la casa de Ana y ella ahí solía rezar, ¿sí? Y se pone a rezar pidiéndole a Dios que Él haga siempre su voluntad. Le dice, Dios mío, haz tú siempre tu voluntad. Si tú deseas que yo sea estéril, pues lo seguiré siendo, pero devuélveme o permite que regrese mi esposo. Algo muy bonito en esa oración que hacía Santa Ana. Y bueno, pues ahí viene un ángel y le cuenta un poco de la concepción de María. Y le dice que ya también este ángel se le había aparecido a Joaquín y fíjate que, fíjense que Joaquín estuvo como 5 meses alejado y orando, ofreciendo todo lo que les había pasado. Pronto alguien quiere comentar algo más sobre este punto. Creo que de esto podemos sacar una gran enseñanza. Pero bueno, antes de eso quiero agradecerle a al Jonathan que él sí nos comentó el nombre de los papás de la Virgencita. Y pues bueno, de esto podemos sacar una gran enseñanza porque muchos matrimonios pueden como que decaer en esto y vemos que la Santísima Virgen María tuvo unos padres que fueron muy orantes en todo momento. Entonces, esto también nos trae una gran lección
de que debemos de confiar en el Señor hasta en los peores momentos, hasta cuando pensamos que todo está acabado, que ya no hay más, que por ejemplo ella decía soy estéril, ya nunca más voy a tener hijos, pero para que veamos que para Dios nada es imposible. Entonces eso creo que es muy valedero también sacar a relucir en este momento. Sí, y si hacemos por darle un nombre, una comparación, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 490, nos dice, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Solo esta partecita voy a tomar. María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Y si la Virgen María tenía esta misión tan importante, los padres también tenían que haber estado a la altura de esa misión importante. No pudieron, criterio personal, no creo que pudieron haber sido cualquier persona, ¿no? Sino muy entregados en la oración, muy obedientes a la ley, muy, muy dedicados, muy orantes. Entonces, todo esto, los abuelos de Jesús, entonces también pusieron su parte en esa misión tan importante que le tenía deparado el Señor a la Santísima Virgen María. Mira, a ese particular que tú mencionas, en realidad sí, o sea, los papitos de ellos, según esta mística, tenían pues una gran, ¿cómo les digo? Eran muy piadosos, muy piadosos. Cuando ya el ángel le dice a Santa Ana que en realidad pues se encuentre con Joaquín en el templo, entonces los dos van al templo y hacen los sacrificios debidos en el templo. Y Joaquín, bueno, para hacer corta la historia, Joaquín entra al templo y aquí vamos a ver un poco de las similitudes, bueno, un poco de similitud cuando hablemos del tema de Zacarías que también entra al templo. Y recuerden que la esposa de Zacarías, Santa Isabel, pues también es estéril. Entonces Joaquín entra al templo y se le aparece nuevamente el ángel. Lo mismo que a Zacarías, se le apareció el ángel. Pero acá con Joaquín vemos el arca de la alianza. Y el ángel, pues, bueno, aquí esta mística dice que el ángel toma algo del arca de la alianza, ¿sí? Y eso que toma del arca de la alianza ingresa a Joaquín. Es como un regalo del arca de la alianza que estaba, o sea, explícitamente, pues, para la, para la salvación de la humanidad. Entonces, ese regalo que está dentro del arca de la alianza es posado en el corazón de Joaquín. Es posado, entonces, esta mística dice, veo como algo tan resplandeciente, tanta luz ingresa donde Joaquín. Y ese es el regalo para la humanidad. El ángel como en una esfera, ¿no? Como se le mostraban las visiones a, a María Valtorta en una esfera y ella podía ver ahí, como una esfera le hacen ver a Joaquín toda la historia de la humanidad y cómo todo se concatenaba para que justo llegara a la Virgen María. Y por eso nosotros vamos a ver que hay profetas y uno conocido, y ustedes se darán cuenta en las Sagradas Escrituras, Elías, Elías, Elías profetiza sobre María. Y esta mística dice que Elías, pues en realidad ve mucho, mucho, ya le reconoce a la Virgen María por visiones. Entonces, por eso también Elías, pues, profetiza sobre ella. Entonces, Joaquín alcanza a ver todo, cómo fue el tema de Adán y Eva, cómo fue el tema del diluvio, cómo fue el tema de Abraham, de Jacob, de José por Egipto. Entonces, y todo cómo se va y se termina aquí y Ana. Es como en el tema del nacimiento de Jesús, ¿no? Cómo termina
en José. Entonces, aquí en este caso en Joaquín. Entonces, pasado esto, pues él recibe pues ya, o sea, ese mandato, y esa es una obediencia, ¿sí? Ellos le conciben a la Virgencita en obediencia. Obediencia pues a la, a la salvación, ¿no? Le conciben y él recibe ese regalo, ese don. Yo no sabría cómo decirlo ahí, no sé si de pronto como Espíritu Santo, pero bueno, él recibe eso. Y luego de esto, él sale del templo dejando su ofrenda, sale muy feliz, sale contento y se encuentra después de estos 5 meses con, bueno, antes ya le había visto un ratico a Ana, pero se encuentran, ¿sí? Se abrazan, se abrazan y ahí dicen, según está evidente, pues que esta mística, que en ese momento la Santísima Trinidad, los santos ángeles están alegres, alegres de ese momento. Es un momento que se ha estado esperando. Incluso hay una veneración muy especial ya mucho antes del nacimiento de María, porque la gente pues le esperaba a ella, le esperaba a ella. Claro, es que estamos hablando de que los profetas lo venían diciendo, ¿no? Y en esa época, no sé si la comparación esté bien, pero por ejemplo es cuando uno dice, va a venir tal artista, tal cosa así. Entonces, Ujú. en esa época sabían que por ahí estaba la fecha y los días o el tiempo, de acuerdo a los profetas, en que iba a saberse quién iba a ser la madre de Dios. Incluso en esta parte de la Virgen María, lo único que anhelaba era ser la sirvienta de la que iba a ser elegida como madre de Dios. Bueno, que ella estaba elegida desde el principio, ¿no? Entonces, esta cosa y estuvo desde el inicio, porque si nos vamos retrocediendo solamente como un paréntesis, el tema de Luzbel, del ángel de luz, cuando el Señor les contó sus planes, dijo, ¿cómo? Desde ahí podemos partir que la Virgen María siempre estuvo ahí en el pensamiento del Señor. Entonces, Bueno, y de ahí trasladado acá, bueno, hasta el sol de hoy, que se han ido cumpliendo, ¿no? Cronológicamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. bueno, y sí, y algo que de pronto también recalca esta mística es que, miren, la Virgencita fue concebida, fue con su concepción, fue, o sea, como hubiera sido concebida, sido el pecado original. Sí. Entonces, ahí, por eso la concepción de María es una concepción perfecta, en una pureza perfecta, en una pureza perfecta. Em, bueno, ahí no hay más detalles, ¿no? Pero según esta mística, pues en ese momento que se dan el abrazo y todos están felices, en ese momento ahí, el momento de la concepción de María, en una concepción muy, muy, o sea, de mucha, podemos decir, en la pureza de los esposos, en el tema, que cuidan mucho, mucho el tema de la pureza, porque eso también va a repercutir en sus hijos, en sus hijos. Y hablando de esta parte de lo inmune y del que fue inmune ante la mancha del pecado, en el catecismo, en el numeral 491, nos dice que la preservada inmune de toda la mancha de este pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Entonces, lo que nos Sí, relata el catecismo de la Iglesia Católica, comparado un poquito con lo que dice esta mística, vamos viendo que las cosas van encajando. Es Y que hablemos creo que que, y bueno, creo que también es algo un poquito de
hablando también por nuestros hermanos separados que muchas veces piensan que ella solo fue una mujer más, pero también tomando en cuenta que ella iba a ser la madre de Dios, la madre del Salvador. Entonces, el Salvador tenía que nacer de alguien que esté inmaculado, y el caso de la Santísima Virgen María, que por eso ella fue preservada del pecado original, porque ahí se iba a concebir. Miren, claro, y en realidad, o sea, como tú dijiste, Yerobe, y ahorita, mire, o sea, nosotros en este pasaje de la Biblia, en Génesis 3:15, si usted recuerda, se pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tratas de herir su talón. En ese pasaje, o sea, ya hablábamos de María. No, no puede ser Eva, porque dice que aquí hay una enemistad entre ti, como dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Entonces, no puede ser Eva porque muchos pueden decir que esa es Eva, porque en realidad Eva no había Yeah. enemistad con el maligno, mejor había una amistad. Entonces, aquí, o sea, inmediatamente pasa que nuestros padres cayeron en el pecado, la salvación y nos presenta a esa mujer a la cual le queremos mucho. Entonces es la Virgencita, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, mis queridos contertulios, qué bonita que es esa palabra, ¿no? Eh, entonces, ¿qué significa que María nunca pecó? Después de todo lo que hemos hablado, hasta lo que vamos ahora, entonces, ¿cómo decir o qué significa que María nunca pecó? Una Es que, de las características, bueno, perdón, no, sigue, no, está bien. una de las características creo que sería, como lo dijo el ángel al inicio, le anunciaba que iba a ser la madre de Jesús, le decía que ella es la llena de gracia. Entonces ahí tenemos como que un claro concepto de que las personas que están en pecado mortal o en pecado quitan esta gracia que el Señor nos da. Pero entonces el ángel recalca eso. Entonces esto creo que es una de las características de lo que tú nos decías ayer. Sí, sí, Lucas 1:28 lo dice clarísimo. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Exacto. Sí, y bueno, ahí podemos decir, bueno, pues la Virgencita, lo que quiere decir aquí en la Inmaculada Concepción es que no tuvo el pecado original, pero también algo característica de ella es que, como tú dices ahí, la llena de gracia. Y haciendo una comparación entre Eva y la Virgencita, bueno, que no deberíamos hacerlo de pronto, ahí me sepan perdonar, pero ustedes ven, es como que, y le llaman la segunda Eva porque está en las mismas condiciones que Eva, ¿sí? Es concebida sin pecado, o sea, no tiene pecado la Virgencita, pero lo especial de María es que Eva en el paraíso, sin tentaciones, bueno, la única tentación que tenía, pero acá María, pues rodeada de y todo, y ella supo perseverar, o sea, hasta el final. Entonces, eso es algo muy meritorio de parte de la Virgencita. En cambio, Eva, pues bueno, todos conocemos la historia, pues se dejó seducir por la serpiente y de ahí acarrió el tema del pecado. Pero en María, pues nosotros vemos que debía venir, ¿no? Una mujer así, porque esa era la única forma de la que podía venir Jesús. Sí. Mira, y ahora que haces esa pequeña comparación, la voy a terminar de comparar. Yo creo que Adán y Eva, yo creo que Adán y Eva fueron creados inmaculados. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sin pecado original o lo que significa su mancha. En cero. Ujú. La cosa es que ellos cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad estaba destinada a pecar. Lo vemos así.
muchos problemas por don Adán y doña Eva, pudiendo estar en el paraíso tranquilamente. No, no me hagan caso lo último que dije. Ahora, Cristo y María, en cambio Jesús y María, también fueron concebidos inmaculados. Ambos. La diferencia entre esto es que, así como que Eva y Adán cayeron en desgracia, en cambio, María y Jesús permanecieron fieles. Y esa fidelidad a través de ellos hace que la humanidad sea redimida del pecado. Entonces, creo que esa es la diferencia más marcada. A través de caer ellos en desgracia, pues la humanidad es destinada a pecar. Jesús y María, al permanecer fieles, a través de ellos la humanidad fue destinada, o mejor dicho, la humanidad fue redimida del pecado. Es por eso que Jesús es, por tanto, el nuevo Adán y ¿de acuerdo, cierto? Sí, sí, Ahora, sí, yo creo, yo solo quisiera completar esto para, complétale pues, después, Pato, complétale después de lo que dice el catecismo. a Lo que ver, pasa es que el catecismo en esto es, el catecismo señala en el 494, esa, en efecto, como dice San Irineo, disculpen mi francés, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con el afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva es lo que desató la obediencia de María. No sé si lo dije bien o lo vuelvo a repetir. Y lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Lo voy a sí, volver a no, hacer. sí. Podemos ver algo y seguirle reconociendo a la Virgencita esa labor, ¿no? Nosotros podemos hacer en cierto modo, una comparación entre lo que fue la perdición y los personajes que estuvieron en el tema de la perdición y ahora en el tema de la redención. Porque en la redención, pues sabemos, y entra un papel muy, muy especial la Virgencita. La Si ustedes ven, corredentora, la corredentora. exactamente. Entonces, si ustedes ven, en la perdición vemos pues a la mujer, ¿no es cierto? Vemos el fruto y vemos a la serpiente, ¿no? Vemos a la serpiente. Entonces, en el tema de la redención, nosotros también vamos a ver una mujer. En este caso es la Santísima Virgen María, ¿cierto? Vemos, en comparación a la serpiente, vemos aquí al ángel, el que le viene a visitar a la Virgencita, ¿no es cierto? Y el fruto, ¿no? Le vemos aquí a Jesús, que en realidad vendría a ser la cruz, ¿no? Entonces, por ese sí de la Virgencita y en este papel, pues vemos cómo, cómo se cambian los papeles, ¿no? Cómo se cambian los papeles. Ahora ya Eva estuvo en ese momento donde hubo la perdición y ahora la Virgencita viene en ese momento donde está la redención, ¿sí? Y da como fruto, pues, a nuestro amado Jesús. Con eso creo que hablamos de la Inmaculada Concepción. De la introducción. Entonces, Esta es la introducción. hagamos o rematemos con la última preguntita. Están en libertad de contestar o no. ¿Cómo, ¿Cómo es que se hace María un ícono de nuestro destino? Voy a arrancar yo. Los que mueren en la amistad con Dios, así para ir al cielo, serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Así todos vueltos, inmaculados. En latín, inmaculatus, intachable, si permanecemos fieles a Dios. Ahí estamos hablando de que por qué María es un ícono para nosotros. ¿Por qué esta parte de la Inmaculada Concepción sin mancha, sin pecado original, sin pecado personal? No sé si hablamos del pecado personal,
que quiere decir que en su vida nunca, la Virgen María no concibió el pecado por ningún lado, siempre estuvo protegida por, por su creador sobre ese particular. Entonces, incluso lo que dice Juan Pablo II, que María al lado de su hijo es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido. Les dejo con eso. Es que, bueno, en realidad, o sea, la Virgencita sí se lleva todos los méritos, ¿no? Porque dentro de la humanidad tan grande labor, pues tuvo que, tuvo que haber sido ella la que aceptaba. Y eh, María Valtorta también nos dice que ha habido, o sea, antes de esta época de la Virgencita, ya se había, o sea, como que el maligno o las situaciones se habían frustrado la venida de la Virgencita. Ella, imagínense que ella habla de unas 7 veces en las que ya la Virgencita hubiera estado, pero se frustró y ahí tenía que intervenir, y ahí era por lógica. Ustedes ven en la historia de la humanidad la fe, cómo ha sido tan débil en la humanidad, a tal punto que han venido los castigos del Señor bien fuertes, ¿no? Como el diluvio. Entonces imagínense que en esa época aparezca la Virgencita, hubiera sido una gran salvación, pero no había la fe, no le esperaban al Mesías, no, porque al esperarle al Mesías ya tenían que contemplarle también y esperarle a María. Entonces, María toma un papel y es un ícono muy importante para nosotros porque ha hecho lo que antes de ella nadie lo ha podido hacer. Ni Y también podrá. creo que algo hace como que para ya cerrar esto, este paréntesis, podríamos decir que tiene como que gran lógica que se haya, como tú dices, Pato, que se haya como que aplazado un poco la venida de nuestra Madre Santísima, porque por ese motivo mismo, porque iba a ser la Madre de Dios y también la Madre de espiritual. Y ella es la que nos ayuda, nos auxilia en todos los momentos, la que está en nuestro lado, la que nos ayuda a llegar a Jesús. Entonces, su papel y su misión es fundamental hasta el día de hoy. O sea, no se quedó solo en ese tiempo, sino que perpetúa esto y la misión de nuestra madre seguirá. Entonces, creo que por eso también, bueno, Dios sabe cuándo y cómo, pero vino en el momento que debió ser, en el momento que se hizo la voluntad del Señor y nos trajo grandes beneficios a toda la humanidad. Y bueno, yo de pronto, antes de terminar este tema, podemos seguir añadiendo un poco. Dentro de la iglesia, o sea, la Virgencita toma un papel súper importante, pero ya hablando del tema de Inmaculada Concepción, miren cómo nos tardamos un poquito en reconocer eso, ¿no? Porque estamos hablando de 1854, cuando fue por el Papa Pío IX. Entonces, veo que Dios va dando luces y reconocimiento. Ustedes no sé si recuerden de bueno, Beato Duns Scoto, que él habló sobre la Inmaculada Concepción. Incluso en la época de Don Scoto, él fue franciscano. También estaba uno de estos más grandes teólogos que ha tenido la historia de la iglesia, que es Santo Tomás. Entonces, y él también hablaba un poco. Pero miren que en esa época se decían algunas cosas que no iban con lo que ahora lo reconocemos y lo decimos. Pero veo que de pronto como iglesia y se ha ido como que retardando hacerlo dogma, pero ya se la venía reconociendo.
ya se la venía reconociendo. Y ahí también ya la fiesta de nuestra madre, de la Inmaculada Concepción. Sí, es muy importante. Aquí está mi virgencita, por si acaso. Eh, les Una cuento por más qué. chiquita. Y, y desde ahí empezó mi advocación. Siempre fue ella, creo yo. Creo que hemos hablado de este tema muy importante y muy meritorio de acuerdo al día. Ahora les pregunto yo, mis queridos amigos, estamos a 14 minutos de terminar esto. Terminamos con lo de la Inmaculada Concepción porque queda muy poco tiempo para empezar lo de Jesús. Bueno, y ya dentro del tema que está destinado a lo que nosotros íbamos a hablar, pues bueno, podemos ahí resaltar un poquito la preparación que se hizo para la venida de nuestro amado Jesús, porque tenemos que reconocer algunas cosas dentro de esto, ¿no? Es decir, condiciones de las cuales ya hemos hablado de una, porque lógicamente tenía que venir por medio de una virgen, de una mujer pura, pues y ahí está la virgencita, y ahí está la virgencita. Entonces, empezamos tomando este camino para nuestro Señor, pero también había alguien que preparara el camino de Jesús. Y ahí reconocemos otro personaje muy importante también. eh, eh, Reconocemos otro personaje que es San Juan el Bautista, ¿no? Y, y bueno, de ahí ya podemos ir un poco desarrollando este tema porque, bueno, porque hay muchas cosas que nosotros, bueno, mucha gente dirá, ¿por qué no? Yo les pregunto a ustedes, así como una pregunta abierta, ¿por qué antes de su vida pública? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se sabe? Y frente a esto, pues, como introducción podríamos decir que, bueno, hay escritos, hay los famosos evangelios apócrifos que hablan un poquito de Jesús, ¿no? Pero lógicamente nosotros nos empezamos basándonos en todo lo que está en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y en las Sagradas Escrituras hay ciertos pasajes de la infancia que nosotros vamos a reconocer y de pronto explayarnos en eso porque eso es lo que tenemos. Ahora también encontramos un cierto tipo de revelaciones privadas de las que pues Jesús pasó haciendo en su infancia, cosas que bueno, historias que cuentan del niñito Jesús, de lo que ha hecho, pero que bueno, que si no dañan pues se las podría aceptar o no. Ustedes están en su libre decisión. En Sí, yo creo este, que... Dale, dale, mire. en este sentido, creo que María Valtorta mismo al inicio dice que todo lo que le ha sido revelado a ella es para poder nosotros traer una enseñanza más como que profunda de cómo ha vivido la Sagrada Familia, de cómo, de cómo fueron, o sea, común y corriente, ellos tenían como que su trabajo
era carpintero, Jesús también aprendió el oficio de ser carpintero. Entonces, nos da a entender de que también nosotros tenemos como que una vida como ellos y que ese es nuestro ejemplo de una sagrada familia. Entonces, más que todo para eso, las revelaciones nos ayudan como que a aumentar nuestra fe, aumentar un poco más, ¿cómo se podría decir? Conocer un poquito más de la vida de Jesús. Lo que Jesús mismo en las revelaciones ahí está a un cierto punto donde Jesús le dice a María Valtorta, porque es lo que Jesús ha querido que nosotros sepamos de él y de su sagrada familia. Sí. Hablando de, no sé si decir la vida oculta de Jesús, porque no creo que Jesús quiera ocultar algo. No sé si está bien utilizado o no el término, pero lo vamos a utilizar de la mejor manera. Jesús en el aislamiento en Nazaret pasó la mayor parte de su vida terrena. Los escritos inspirados son muy reticentes sobre este periodo. En Lucas 2:40-52 nos dice que el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y que la gracia de Dios estaba con él. Entonces, de igual manera, Marcos 6:3 o 7:15, prácticamente esos son los únicos pasajes en que se refieren a esta vida oculta. Ahora, algunos de ellos nos dan una visión general de la vida de Cristo. Por ejemplo, en la parte que ya les comenté, que el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba en él. Es una breve reseña de los años que siguen, por ejemplo, el regreso de la Sagrada Familia después de la ceremonia, cuando fue la purificación del templo. O Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios, ante los hombres, y él les estaba sujeto. Forman el marco inspirado de la vida de Cristo en Nazaret después de que cumplió los 12. Entonces, realmente no digo que no tenga la importancia del caso, sí, muy importante. Todo lo que sea relacionado con Jesús tendrá su grado de importancia y de incidencia en cada uno de nosotros, porque solamente Él sabe cómo llega a nuestro ser y a nuestra conversión, porque nuestra conversión tiene que ser a cada instante, a cada rato y todos los días. La vida entera es poca para llegar a eso. Y ahí nomás tuviésemos ese paso directo. No todos, claro. Cuando vino nuestra primera invitada, ¿se acuerdan que ella dijo que el Santo Padre Pío, con todo lo que él es, todos los que de una u otra forma hemos leído de él, estuvo día y medio en el purgatorio siendo él quien era? Incluso en la parte en que él dice que él cruzará los senderos del cielo en el momento en que su último seguidor, por decirlo así, cruce en el primero. Entonces, si vamos a ese nivel de estos santos, santazos, como quieran llamarlo, entonces, ¿cuánto nos falta por caminar? Entonces, realmente creo yo, de manera muy, muy personal, de acuerdo a lo que he visto y he escuchado también, yo creo que, ¿por qué empezar a indagar sobre lo que el Señor quizás no quiso que sea manifiesto, no sé, no esté manifiesto, sino como en este pequeño ejemplo que lo deja de una manera muy superficial? Porque realmente el momento en que empieza su ministerio allá en las bodas de Caná con su con su con el primer milagro, y ahí la Virgen María, que nos da claramente que deberíamos también empezar nosotros por ver ese tipo de situaciones y no de buscarle algo más. ¿Para qué? Esa es mi manera de ver y eso es lo que yo creo en cuanto a la vida oculta de Jesús. Creo que también otra cosa es que Dios sabía que y tenía un plan de salvación para nosotros, ¿no? Y
y sabía cuándo la edad del Señor iba a hacer esto. Entonces Jesús vino a cumplir con su misión, literalmente, vino a hacer su misión aquí, vino a evangelizar esos 3 años y vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces debía de ser como que en ese momento y era lo necesario para nuestra conversión. Bueno, o sea, bueno, en realidad sí, ¿no? De pronto aquí podemos aclarar ciertas cosas porque muchas personas de pronto ven el texto bíblico como que si fuera algo bibliográfico, ¿no? Y nosotros vemos que el texto bíblico es muy narrativo, es de historias, entonces no vamos a encontrar ahí la, de cómo Dios nació, cómo, qué hizo y todo eso, porque si nosotros vemos las Sagradas Escrituras, hay un centro y en donde coinciden todos, porque por eso tienen muchas similitudes. Ahí está Mateo, está Marcos, está Lucas, tienen muchas similitudes, casi coinciden en muchas cosas. El Evangelio de Juan, en cambio, es un poco más místico, ¿no? Más. Entonces, y, y se centran en la vida pública, se centran en la salvación, en la redención. Es decir, es como que sería el centro, ¿no? No para de pronto entrarnos en el punto de ver qué nomás hizo y no, sino más bien está centrado en eso. Y está centrado en eso porque eso es lo que el Señor quiso o vino a dar. Entonces, ya hablando de esto un poquito, sí, pero sí podremos sacar enseñanzas de, por ejemplo, hablando de la infancia de nuestro amado Jesús, por ejemplo, hablemos del nacimiento, ¿ya? El nacimiento, el nacimiento de nuestro amado Jesús, en qué circunstancias. Y tenemos que hablar un poquito de ese tema porque en realidad eh, fue un poco muy duro y muy difícil, por ejemplo, para José, ¿sí? Para la Virgencita, ese momento del nacimiento, porque nadie se iba a imaginar el estado en el que iban en el que se iban a encontrar en el momento del nacimiento. Incluso aquí nosotros podemos hacer una breve también, bueno, y disculpen que me gusta hacer unas comparaciones, ¿no? Porque al hablar del nacimiento vemos ese nacimiento de, de Jesús y comparémoslos en cambio con el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces ahí vemos dos cosas muy diferentes. Juan el Bautista nace en una cuna de muchas comodidades porque los padres de Juan el Bautista, la, las Sagradas Escrituras, pues ellos eran, Zacarías, sacerdotes, son personas pudientes que tienen bienes, que tienen, en cambio, vamos acá, vemos a María y a José, personas muy humildes que en el momento de que llega el momento de dar a luz a la Virgencita no tenían un lugar, no tenían un lugar y encuentran una cueva, ¿no? Una cueva donde hay un pesebre, donde comían los animalitos. Ahí nace Jesús, nace Jesús, nace. Entonces Jesús se quiere mostrar a la humanidad entera en cómo va a ser su vida, en humildad. ¿No? Pues cuando alguien le decía a Jesús que, que le quería que le quería seguir, él dijo, mira que yo no tengo dónde, el Hijo del Hombre no tiene un lugar, no tiene dónde reposar. Este no es, y como lo dijo a otra persona, le dijo, yo no soy de este mundo. Entonces él vino pues a salvarnos, vino a redimirnos y se concentró en eso y quería muchas cosas que nosotros veamos de él. Mil disculpas, parece que pasó algo, mire, con Yero. Sí, ya se conecta.
Esperémosle. Ya es que- Entonces, partiendo, partiendo de eso, em, partiendo de eso podemos decir y hablar un poco del nacimiento, porque ya estamos a las puertas de, de la Navidad. Estamos a las puertas de la Navidad y podemos decir, pues ahora sí, pues cómo fue la infancia de Jesús. Pues fue una infancia dura, ¿no? Dura, dura. O sea, miren, alguna vez leí el 16 de la infancia de Jesús y él hacía una pregunta en ese libro: ¿de dónde es Jesús? Y mucha gente en las Sagradas Escrituras incluso podrían decir lo que dice ahí, ¿no? Cuando, cuando a Jesús le ven haciendo milagros ya en su vida pública, dicen, ¿acaso no es el que vivía con María, con José? O sea, se sorprenden que ya haga esas cosas, pero Jesús vivía una vida. Entonces, ¿cómo era la vida, la infancia de Jesús? Después era normal, normal, normal. De pronto alguien eh, se imagina ya, pues él haciendo súper milagros, salvando, no sé, ¿no? Pero, pero él vivía una vida normal. Entonces empezó su vida normal, pero y empezó una vida con dificultades. Hablando del tema del nacimiento de Jesús. ¿En dónde nació? En un pesebre. Pero me dicen ahorita, vamos ya con el tiempo. De pronto algo que queramos seguir acotando para ver si lo dejamos ya para el próximo programa. Hoy fue algo muy especial. Eh, bueno, por situaciones que han pasado, pues no nos imaginamos toda esta cuestión, pero creo que ha salido muy bonito el hablar de la Virgencita y de ahí sí ya partir para hablar de nuestro amado Jesús. Mm, Y entonces, ¿qué hacemos? Eh, bueno, hay que entender algo, ¿no? A veces uno tiene planificado algo, pero uno no es el dueño, sino el de arriba. Entonces él nos va organizando. Y, y era importante hablar de la Inmaculada Concepción, así como también de Jesús. Lo importante es que lo poco o lo mucho que hablemos sirva para enamorarnos un poco más de Jesús, porque al final del día eso es lo que tratamos. Mm, Nadie puede amar lo que no conoce al momento de conocer, y ustedes que están en la oportunidad de todo lo que nosotros hemos dicho, nosotros no somos dueños de la verdad, al contrario, pero puede servir esto para que digan, ¿será verdad lo que dijo el pato? ¿Será que en verdad es así? ¿Lo entenderé yo igual o será de otra manera? Pues esto nos da el, el hincapié para investigar por nuestra propia cuenta, para pedir al Señor la gracia de que nos permita enamorarnos más de Él, que nos permita enamorarnos más de la Virgen María. Tal vez ustedes nos escuchen mucho decir que amarle a María, amarle a María. Perdón, no piensen que el amarle a María nos hace amarle menos a Jesús o le estamos quitando el lugar que Jesús tiene. No, 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 no. Otro, y hay que saber diferenciar las cosas. Pero María sí es ese plus para llevarnos a la presencia de Jesús. María, María es de lo que hemos hablado hoy día en su Inmaculada Concepción, y hay una frase de ella, y hay más virtudes en ti, Virgen María, que estrellas en el cielo, que la tengo muy grabada en mí. Entonces, María es ese caminito sencillo, como dicen los argentinos, para ir a Jesús. Y creo que hemos hecho en este programa algo muy bonito, Pato, miren, no sé. Sí, bueno, algo también hemos querido hablar como que un poquito más de Jesús, de la Santísima Virgen María, porque de hecho nuestro programa y nuestro proyecto de evangelización
es por ellos y con ellos, por la Santísima Virgen María y también con Jesús. Y otra cosa también importante de la que hemos decidido hablar de este tema en este el pato viene esta época de Navidad y estamos ahorita en Adviento y próximamente también recordaremos una vez más el nacimiento de nuestro amado Señor Jesús y como que ir preparando un poquito nuestros corazones, ir preparando ya ese lugar donde va a nacer Jesús en nuestra alma, ir como que en este proceso que es mismo del Adviento, de ir cambiando, de ir preparándose. Entonces, para eso también hemos querido hablar con ustedes de este tema, queridos amigos, para que nosotros también nos vayamos alistando para ese nacimiento de nuestro amado Jesús. Entonces, bueno, es justo que, pues bueno, pues hagamos un hincapié en el tema del nacimiento de nuestro amado Jesús, el por qué él en realidad vino, ¿no? Vino porque a Jesús los judíos que aún les siguen esperando, eh, no, tal vez no comprendieron el hecho de por qué Jesús viene a nosotros. Y en esta Navidad, pues, o en todas las Navidades, pues Jesús tiene su manera especial y Jesús, el por qué viene Jesús, Él viene, pues, nosotros como católicos conocemos que Él ha venido para salvarnos, ¿no? Y Él en uno de sus pasajes pues Él muestra que viene para perdonar nuestros pecados. Lamentablemente en esa época, pues en esa época todos le esperaban a Jesús, le esperan al Mesías, los judíos le esperaban porque estaban pasando por situaciones muy, muy fuertes. Por ejemplo, en cierto modo estaban un poco oprimidos, estaban siendo gobernados, estaban eh, siendo dirigidos por autoridades que en cierto modo podríamos reconocerles como paganas. Entonces, ellos ven en el Mesías librar de este mundo, ¿no? Librar de este mundo, librarles de esa opresión, librarles de, de esa carestía, de lo que no tienen, pero pero Jesús vino algo más espiritual, más espiritual. Y Él vino por nuestras almas. Entonces, bueno, pues les dejamos esto como inicio de nuestro próximo programa en el cual vamos a conversar un poquito más sobre el tema de la Navidad, sobre el tema del nacimiento y hablar un poquito más de la infancia de Jesús, de esa vida que tal vez no conozcamos, pero que nos da pistas las Sagradas Escrituras y podemos nutrirnos un poquito más sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora les agradecemos mucho, a compartiendo en este momento con nosotros. Les pedimos que compartan este video, que lo compartan, que la gente conozca. Y como les dije al inicio, pues esto es para gloria de Dios, ¿no? Sepan disculpar cualquier situación. Vamos a jalar las orejas a la producción si es que hay algún problema. Y si nos quieren criticar, no importa, todo es parte de, todo es parte de. Queremos agradecerle a una persona que nos hizo llegar unos jarritos con el icono, no sé si se ve, ahí creo que se ve mejor. Ahí y del otro lado. No doy el nombre porque dijo, les debo llegar esto, pero sin nombres. La recompensa en el cielo. Dijo. No, en serio. A la persona que nos hizo llegar estos jarritos, Dios le pague. Rece por estos pecadores y nosotros rezamos por ustedes también, todos los días. Dios le sin merecerlo, ¿no? Sin merecerlo.
sí nos da un ánimo, un plus para continuar con esto, para seguir creciendo en la fe, amando más a Jesús, amando más a María, siendo más dignos de Él, siendo indignos totalmente. Aparte de eso, ya terminamos el reto de los 21 días, ¿verdad? Vamos a iniciar el otro, que, que vamos a iniciarlo pasado mañana o en 2 días más. No vamos a descansar este día y que ustedes también descansen de no madrugar tanto. Pero pasado mañana vamos a iniciar nuestro reto y les vamos a informar. No será la misma hora, nada, pero... Y esa es la forma también en que ustedes les tenemos enganchados y que digan, bueno, ¿cuál será ese reto? Por eso les seguiré o me meteré a ver qué dicen. Entonces, todo es parte de, como dije hace un momento. Pero Dios les pague por seguirnos, Dios les pague por escucharnos y Dios les pague por acompañar estos 21 días y les esperamos de estos 21 días más con el nuevo reto que el día que empecemos les vamos a decir en qué consiste, a qué hora y cómo lo vamos a hacer. ¿No sé, muchachos? Sí, muy bien. Y también, como dijo el Pato, si han habido fallas, que nos disculpen. Y también estamos muy abiertos a escuchar sus, sus críticas. Tal vez si quieren escribirnos, estamos muy abiertos. Si tal vez ustedes tienen algún tema del que quisieran que hablemos, de tal vez algo que no entiendan muy bien, para poder ir compartiendo entre nosotros y también aprender nosotros, porque no es que lo sabemos todo. Entonces, sí les esperamos sus mensajes. En Facebook está habilitado el chat para que nos puedan escribir y estaremos gustosos contestando. Muy bien. Ustedes saben que este es un programa, pues es un conversatorio, ¿no? Y bueno, pues mucho gusto, aceptamos ahí, como les dijo, los comentarios y sepan que, bueno, pues esta es una obra de la Virgencita, es una obra de Jesús y bueno, no está de más pedirles que oren mucho por nosotros. Nosotros también pondremos en oración, también nos podemos orar por ustedes. Y si desean, incluso en esto que nosotros estamos haciendo en los retos, hacemos estos retos para que ustedes sepan que esto, pues, todo lo que está dentro de la fe tiene que estar acompañado de la oración, porque si no, ¿cómo nos movemos? Para mí la oración, pues, viene a ser como un tipo combustible que hace que se muevan las cosas y nosotros hemos tratado de hacer esto en base a, pues, a la oración y contamos con la oración de ustedes. Los temas también es en base a la oración y si ustedes quieren hablar sobre un tema, pues pónganos en los comentarios, peticiones de oración también, juntos. Dios les pague a todos, les agradecemos mucho por este momento, por participar, por darse un tiempito para hablar a temas sobre fe. Les damos las gracias por apoyarnos y como les dije, pues compartan esto, sean nuestros colaboradores y oremos mucho, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a despedirnos de la Virgencita, de nuestro amado Jesús, pues haciendo la oración más bonita, una oración muy bonita que Jesús nos enseñó y creo que haciéndola con mucho amor, con mucho cariño, pues obtenemos muchas gracias. Por eso le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos del mal. Amén. Le damos gracias a nuestra Madre, le damos gracias a la Virgencita por toda esta obra. Le pedimos que nos ayude a llegar a Jesús. Ese es nuestro. Gracias, Virgencita, y nos cubrimos con tu manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden, el próximo martes, 8:30 de la noche en punto,
Les esperamos en este conversatorio, platicar, departir, un cafecito con Jesús y María. Y nos despedimos con una canción. Jesús Carpintero. Sí, Dios les Viva pague, la canción. amigos, Dios les pague, amigos, por compartir con nosotros, y pues les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y compartan todo lo que nosotros podemos evangelizar en nuestra página. Está tallando una cruz, se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revoló del niño Dios. Juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios.